Queridos amigos, obviamente nuestro tema es el tema de los 200 años. Yo les quiero preguntar a ustedes por qué hicimos lo que hicimos hace 200 años. ¿Por qué remontamos semejante cordillera? ¿Por qué afrontamos todos los peligros imaginables e inimaginables? ¿Por qué fuimos capaces de enfrentarnos al ejército que había vencido a los vencedores de toda Europa? No se les olvide, los españoles habían conseguido la independencia de Napoleón y Napoleón era el amo de Europa. Y a un ejército comandado por esos hombres lo derrotamos en Boyacá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón honda, profunda? ¿Dónde está la entraña filosófica de nuestra independencia, que es lo que nutre la sangre de este país? ¿Por qué razón somos independientes y libres? ¿Por qué no seguimos con España? Me parece que todo eso quedó inédito, ¿no? Sí, es una pregunta que muchos han hecho además estos días y es, bueno, pero ¿cuál era la necesidad de independizarnos? Por eso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Dónde está el pensamiento de Bolívar? A ver, Demar, yo no sé si es que no tengo completo el discurso del presidente Duque, pero ¿dónde hubo un capítulo en el discurso del presidente Duque dedicado al concepto de la independencia, es decir, al pensamiento político del libertador? No, las razones que llevaron a la independencia no hacen parte de la exposición que hizo el presidente. Pero nada menos que eso, pues no se le olvidó sino eso. Mire, yo hice... ¿Por qué? ¿Por qué estábamos allá? No lo dijo, sí. Habló ¿Por qué estábamos allá en Boyacá? No, se le olvidó contar. Mire, doctor Fernando, yo hice seguimiento del discurso del presidente de la República, digamos que luego de haberme despegado del presidente de la vicepresidenta, del discurso de la vicepresidenta, que resultó igual de largo, porque sí, los dos duraron 40 y 40 minutos más o menos, y el del gobernador de Boyacá, que también bastante largo. El caso fue que yo pensaba que esto terminaba antes de las 6 y terminó pasadas las 6, casi las 7 de la noche. Pero en el discurso tomé varias frases del presidente de la República y ¿qué le destaco yo al discurso del presidente de la República? Todo su discurso iba en hacer una especie de paralelo entre lo que fue la gesta libertadora y lo que está haciendo él en obra de gobierno. No, pues. Lo que resulta muy difícil de comparar, porque son situaciones muy distintas. Bueno, ya pasamos una parte de eso y hablando de las marcas, del potencial de las marcas de Colombia. Y bueno. Me perdona, pero eso es megalomanía. Es decir, que uno tenga la osadía de compararse con el libertador Simón Bolívar, eso es un proceso enfermizo. Eso fue tratar de hacer una comparación del proceso histórico que surgió nuestra patria hace 200 años y lo que está sucediendo ahora. Pero además haciendo un llamado, que ahí es donde digo yo, se desliga totalmente el proceso independentista, porque estoy seguro que Simón Bolívar no hubiera dicho ni resiliencia, ni hubiera dicho unidad, ni hubiera dicho todos abrazados. No, ni resiliencia. ¿Cierto? Porque realmente lo que ha hecho el presidente en gran parte de su discurso ha sido reiterar en infinidad de ocasiones la necesidad de unirnos todos como colombianos en torno al progreso. Pero de verdad, ¿no se mencionó el discurso ante el Congreso de Angostura? ¿No se mencionó el manifiesto de Cartagena de Bolívar? Porque pues los textos que yo tengo, que no sé si son textos completos, porque estoy a lo que llega. ¿No se mencionó la Carta de Jamaica? ¿No se mencionó? Para saber cuál era la proyección histórica de este continente en momentos en que este continente se debate, en la situación de crisis en la que se debate. Mire, vea lo que yo acaba de mencionar, una de sus frases que tomé. Dice el presidente Iván Duque: en su entrada triunfal a Santa Fe, Bolívar fue recibido bajo el ritmo de la vencedora. Y hoy, 200 años después, recorremos esos mismos caminos, observando lo grande en lo que se ha convertido Colombia. Pero tampoco es verdad. Bolívar no entró de manera apoteósica a Bogotá. Bolívar entró el 10 de agosto, nadie lo estaba esperando. Cuando supieron que estaba y los vecinos salieron y fueron a buscarlo en el sitio en que se encontraba y a darle vítores. ¿Cuál vencedora ni cuál nada? Bueno. Sámano había salido fugitivo, la gente en Bogotá no sabía qué camino tomar y llegó Bolívar a ponerse al frente de esta situación, ni cuál vencedora ni cuál nada de mar.
Pues vea, además dice lo siguiente respecto de la... Por eso le decía yo que era una especie de paralelo entre lo que fue la campaña libertadora, lo que ha significado 200 Y años de lo que es su evolución y gobierno. lo que es en estos momentos el Estado colombiano. Dijo también, descubrimos en el petróleo la oportunidad de enfrentar la pobreza del suelo con la riqueza del subsuelo. Escucharon bien. Y hoy le ofrecemos a Latinoamérica el primer centro de habla hispana para el desarrollo de la cuarta revolución industrial. ¿Qué es esto? No entendí. Pero ¿esto qué es? Pero es que el personaje central, ¿quién le escribe los discursos al presidente Duque que está muy Francisco ocupado y no Miranda. tiene? Francisco No Miranda. puede. doctor Tiene Manuel. apellido de prócer, ¿verdad? Pero Sí, no, pero, hágame el favor. próceres, ¿saben? Les tengo un dato. Aquí revisando también el discurso, les tengo un dato. A ver, hagan sus apuestas. ¿Cuántas veces mencionó el presidente Duque el nombre del Libertador en Pues su discurso? 30. De Mar, haga su apuesta. Pues hombre, en un discurso de 40 minutos... 30 sí, veces, sí, cada o minuto 30, siquiera. 40 veces, sí. Bueno, pues el dato es el siguiente. 13. Una. Tengo aquí el discurso. Lo menciona una vez. Pues Y es es que no. hablando de lo siguiente, dice 200 años de historia sublime, 200 años desde los grandes encuentros entre los generales Bolívar y Santander, donde decidieron de poner vanidades y quizá de poner intereses personales para construir un propósito colectivo. Es la única mención Sí, que hace el presidente Duque a Simón Bolívar y lo hace pero dése poniéndolo cuenta al que lado de Santander. todo es en torno al tema de unidad y al tema de reconciliación. Sí, Sí, pero el todo nombre se de toca. Bolívar una sola vez en el Hombre. discurso de... Hombre, lo hubiera podido tratar, pero cuénteme, ¿por qué estaba Santander en los llanos? ¿Por qué venía Bolívar de Jamaica y por qué pudo desembarcar en Venezuela y por qué logró hacer la primera campaña de Venezuela y crear la Gran Colombia en el Congreso de Angostura? Las bases de la Gran Colombia, cuyos elementos jurídicos quedaron pendientes para el Congreso de Cúcuta de 1821. Todo eso tiene una razón. Todo eso está anclado a un pensamiento político, que era el pensamiento político que había iluminado unos años antes la revolución de los Estados Unidos, por Dios. Pero es que esto tiene una dimensión histórica colosal. Y resulta que es que Bolívar y Santander se unieron. Pero hágame el favor. No, yo no puedo creer. Yo Una vez, sí. cuando recibía datos sobre el discurso, decía, no puede ser, hay una parte del discurso que quedó pendiente y nos están mandando las baratijas del discurso. Ah, no, es que el discurso era ese. Hombre, no, por favor. Pues el mayor orgullo en el discurso ha sido ser el gobierno del Bicentenario. Y ya. Pues una maravilla, se ganó la lotería y dejó pasar el Bicentenario sin pena ni gloria y sin el recuerdo de los hechos y del pensamiento del que se nutrió esta nación. Esta nación existe por unas realidades. Este es el nuevo mundo, no se les olvide que es el nuevo mundo. ¿Nuevo mundo en qué? Bolívar lo dijo cuando convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá. ¿Qué era lo que el nuevo mundo significaba para la humanidad? Y eso se le olvidó, ese pequeño detalle se le olvidó al presidente Iván Duque. No, hombre, no. Mire, como colombiano, esto es como colombiano, como patriota, como persona observadora de la vida nacional, esto me produce una inmensa, una deplorable, una lamentable impresión. No hay derecho, pues, a que dejemos pasar los 200 años de esta manera. ¿Por qué somos nación libre, independiente? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es lo que significa la unión? Es que mire, a propósito de lo que está pasando con Venezuela de mar y de lo que está pasando con el sur del continente, con Ecuador y Perú recibiendo estas oleadas de venezolanos, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el pensamiento bolivariano? Ah, no, nada. No, pues.
Bueno. Pero además, doctor Fernando, hubiera sido una oportunidad de oro para destacar que nuestro proceso de libertad, nuestra gesta libertadora, se hizo para oponernos a la tiranía, se hizo para oponernos a unas formas de gobierno que no eran compacientes o no se compadecían de lo que éramos como colombianos y queríamos una libertad. Pero esa libertad que no logramos hoy tampoco, 200 años después, porque seguimos secuestrados por el terrorismo, por el narcotráfico, que sigue presente ahí y que además le dolió a los colombianos ver cómo los miembros de las FARC estuvieron presentes en los actos de conmemoración de los 200 años, en su calidad obviamente de congresistas de la República. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Entonces, ¿y el pueblo ausente? Sí. Es decir, la gran gesta popular ausente. Sí, seguramente eso es los que un libraron la lunar. batalla de Boyacá eran los más distinguidos, los que se iban a hacer condecorar. Allá fueron los senadores y No. esos fueron los que libraron la batalla. Hombre, por Dios. Mire, eso tiene muy molesto Por al pueblo casualidad, boyacense. ¿alguna referencia a Pedro Pascasio Martínez? Sí, claro que ¿Sí? sí. ¿Y del modelo que significa? ¿Del modelo de conducta? Sí, señor. Mire lo que dice preciso. Ve, lo tenía aquí enfilado. Dice el presidente Iván Duque: Pedro Pascasio Martínez, habiendo hallado a Barreiro oculto entre rocas, demostró la honradez que como nación nos caracteriza y no cedió a la tentación de la corrupción. Por eso tenemos que derrotar este año. Por eso, ¿qué? Tenemos que derrotar, bueno, seguramente quiso decir, la tenemos que derrotar este año de bicentenario. Tenemos que derrotar la corrupción. Por eso le digo, es una comparación entre lo que fue la gesta libertadora y lo que se está haciendo en estos momentos en el De Pedro gobierno. Pascasio Martínez a Iván Duque. Bueno. No, le iba a decir otra cosa ya. En el pueblo boyacense, pues, en Boyacá, los ciudadanos están muy molestos porque no se imagina usted cuánto se prepararon para el gran evento del Bicentenario. Usted sabe, no todo el mundo escucha radio ni ve televisión, ni tampoco está pendiente de lo que dice Presidencia sobre cuál iba a ser la logística del evento. Entonces, muchos se prepararon, se fueron con su bandera en la mano hacia el puente de Boyacá para ver el espectáculo y pues tuvieron la mala noticia de que no podían pasar a siquiera unos cuantos metros del evento porque el evento era privado, solamente entonces, para altos dignatarios. media vuelta y a verlo por televisión. Increíble. Media vuelta y a gritar y a decir cualquier cantidad de cosas en contra La celebración de los 200 años de nuestra independencia es un evento privado. Fue un evento privado, sí, señor. Bueno, perdóneme, Demar, pero no soy capaz de asimilar el tema. Además, No una cosa que me llamó mucho la atención, a altos dignatarios, pues obviamente secretarios de los despachos, obviamente los ministros, los directores de departamento, congresistas, alcaldes, gobernadores, bueno, los que hubieran querido y podido ir. Pero debían, no sé cuántos asistieron realmente, no lo sé. Sé que gran parte del Congreso sí asistió, pero además había tarjeta de invitación y usted tenía que confirmar que asistiría y solamente pudiera ingresar si llevaba la tarjeta en sus manos. Si usted no lleva la tarjeta, eso lo entiende uno para algunas tarimas especiales que pongan. Pero, claro. Pero la celebración tenía que ser la celebración de la patria, de la gente. Y el simulacro de la batalla lo dieron, porque sí. Pues de eso sí. no habla nadie. Sí. Eso arrancó desde muy temprano, muy bonito, estaba muy bien adecuado el puente de Boyacá, perdón. Sí, es que el pantano. No, el pantano fue antes de ayer con los senadores que hicieron su sesión plenaria en el pantano de Vargas. ¿En el pantano o en Pues en el monumento de los lanceros. Sí, en Paipa. Pero pues allá, al lado del monumento, pues fue la sesión. Eso fue lejos, ¿no? Para echarse unos discursos ahí de todos y la reconciliación. En fin, una pena, pues, una pena. Esperábamos de verdad un bicentenario, doctor Fernando, con todo lo que significa. Claro, nos quedaron debiendo el discurso. Yo creo que nos quedaron debiendo, sí. Lo que nosotros propusimos, la ruta libertadora, un esfuerzo inmenso por rescatar nuestra memoria histórica, por decirnos quiénes somos realmente, cuál es lo que nos anima en la vida, pues que no es la lucha por el emprendimiento, es que, por favor. Bueno, en fin, eso fue pues. Pero mientras había este espectáculo del Bicentenario,
Aquí un amigo nuestro de la hora, la verdad, Jackson nos dice, oiga, supe de personas que vinieron del eje cafetero de Antioquia a mirar el espectáculo del Bicentenario en el Puente Boyacá y se tuvieron que regresar. No, pues habrán tenido que seguir para Villa de Leyva para no perder qué dolor. la ida hasta Boyacá. No. O a Zipaquirá, ¿no? Bueno, a Bueno, Zipaquirá. Zipaquirá, claro, Zipaquirá, Hasta- por supuesto. Hablemos de Egan Bernal. Zipaquirá. Gran discurso, Zipaquirá. 10.000 personas en la plaza, acompañando a Egan Bernal. Entonces la quieren disminuir y dicen que son 6.000. No, 10.000 personas. Ayer estuvimos 10.000 pendientes, personas, sí. es decir, la plaza de bote en bote. Sí, no le cabía personas a la plaza en Zipaquirá. Egan Zipaquirá. Bernal dio un discurso bellísimo de humildad. Definitivamente lo escuchaba uno. Bueno, había que escoger, ¿no? Entre escuchar a la vicepresidenta o a Egan Bernal. En ese momento nos cambiamos y escuchamos a Egan Bernal. Muy bello el discurso. Pero mire que no falta el que sale a aprovecharse del discurso de Egan Bernal. Ya salió alguien a cobrar. Ah, claro, a meterle política A a esto, meterle ¿no? política. Les voy a leer y ustedes me dirán quién es el autor de esta pieza magistral del discurso. Egan Bernal vivía en un barrio que es parte de la historia de Zipaquirá, el Bolívar 83, el barrio del M19, el barrio que con mis manos a mis 21 años ayudé a construir y a dirigir en plena lucha Leer claro. con toda su comunidad. Claro. De allí salí a la y de tortura y a la cárcel. Tremenda Y de- adivinanza la que está Y donde poniendo de me Marcos encontraron- sobre la propio mesa. Petro. Donde me encontraron escondido debajo de un lavamanos, muerto de miedo, de allá me sacaron del pelo. Bueno, le faltó, ¿cómo le parece pues? De Egan Bernal a Petro. Ay, Dios mío. Ay, no, por Dios. ¿Cómo perdemos la ruta? ¿Cómo la vanidad, cómo las pequeñas pasiones ensombrecen el espíritu y lo conducen a estos disparates, a estos abismos? Pero bueno. Zipaquirá, gran municipio. Recuerden ustedes que allí nació, además, y a propósito, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Vea, Vea pues, sí. no sabía ese dato. No solamente Petro de Zipaquirá. Sí, sí. No. Marta Lucía también es de Zipaquirá. Sí, nació en Zipaquirá. Bueno, de modo que tenías la tentación de ir al puente de Boyacá o de ir a Zipaquirá a recibir a Egan Bernal. Lo hubiera hecho mucho mejor en Zipaquirá. Pues la habría visto más gente en vivo y en directo en Zipaquirá que en el puente de Boyacá. Eso es cierto. Yo no puedo comprender que la celebración de los 200 años de nuestra independencia sea un acto con tarjeta personal exclusiva para la élite de Colombia, sea quien quiera, sea la élite. No me importa entrar en esa discusión, ¿para qué? Pues ahí estaban los de las FARC, esa es la élite. No, Sí, eso no, hombre. ese no puede ser. Además, ellos aprovecharon la Bueno. coyuntura para echar discurso también y hablar de la lucha. ¿También que echaron discurso? Ay, pero claro. No ayer, Bueno, en el pantano de Vargas, pues. Antier. Sí, Ah, antier. Echaron discurso también y hablaron de la importancia de los 200 años y de la lucha de Bolívar. Lucha de Bolívar que es la que ellos mantienen en el tiempo, ¿no? Porque sí, insisten en claro. que ellos son la representación de ese espíritu los independentista. herederos de Bolívar, y como el presidente Duque no habla de cuál es la herencia ideológica de Bolívar y qué fue lo que nos dejó y qué fue lo que construyó como unidad de pensamiento, como proyección hacia el futuro, pues entonces se la toma cualquiera. Bueno, esperemos pues que el señor Miranda se lea un poco la historia de Colombia y le podemos dar algunas recomendaciones para que examine el tema, ¿no? Es que aquí tuvimos pensadores en materia política. Yo no sé si hay un libro que esté en la biblioteca de Palacio, un libro de Indalecio Líbano Aguirre. Ah, que se claro, la llama- biografía de Bolívar. No, ¿Sí? no, además, ok. él escribió una biografía de Bolívar. Fabulosa, sí. Fabulosa. Los grandes conflictos económicos y sociales de nuestra historia. Entonces, ahí pueden entender algunas cosas los que se acerquen a estos temas y que lamentablemente quedaron vírgenes ayer. Bueno, Sergio, y terminemos, que pasa algo en Pance. Pance, Sí. que es en las goteras de Cali, ¿no? Bueno, hace parte de Cali, sí, señor, es un corregimiento de Cali. Pues nos escribe un oyente, nos dice que ayer en el sector de Pance colocaron una bandera del ELN con artefactos explosivos y nos dice, pues este oyente, estamos regresando a la época del secuestro de la María. Muy complicado y muy lamentable esa situación.
que fue un secuestro del ELN. Y recuerde usted cómo se desarrolló el secuestro de la María y cómo un gran general de la República le hizo frente al tema y rodeó al ELN y lo tenía listo para entregarlo encadenado al juez más próximo. Sí, y no lo dejaron. Y desautorizaron a ese general y prefirió pedir la baja. ¿Recuerdan ustedes quién era ese gran general de la República? A mí se me escapa el apellido del general, pero sí, lo hemos comentado un par de veces aquí en La Hora de la Verdad. De mar, usted tampoco, pero por Dios, estuvimos hablando con él. Sí, sí, sí. Pero por favor, ahí se los dejo. Un de general tareita. que o es vallecaucano o caucano. No, nariñense. Canal. Ah, Canal. Ay, Dios mío, Vea que la sí, nariñense íbamos logró. por allá, no, bueno, Claro, no, yo lo Salvador tenía muy Portatiana presente. de Nariño, por supuesto. Canal, muy, muy querido el señor, lo tuvimos acá en La Hora de la Verdad, además de que ¿Y Nariño cómo? también lo quieren mucho y pues lo recuerdan mucho. ¿Y cómo le pagó el pueblo esa gesta heroica a Canal? La mayor votación para la Cámara de Representantes la sacó el general Canal. La mayor de todas las votaciones. Muy bien. Y entonces ahora tenemos que hablar de una cosa muy dolorosa, muy triste y muy desconcertante. ¿Qué es esto que el gobierno mismo demanda unas leyes, unos artículos, perdón, de la ley del plan que el mismo gobierno impulsó? Sí, artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo, a través de los cuales se subió el arancel para los textiles importados para proteger, para honrar la palabra, defender a la industria nacional, pero bueno, ya el gobierno nacional a través del ministro ¿Son de Hacienda, solamente los textiles o es también la confección? bueno, yo creo que nuestro invitado nos puede aclarar ahora hasta Bueno, dónde, cuál es el En un alcance de- minuto estaremos con el señor presidente encargado de la Cámara Colombiana de la Confección, Jorge Duque, hablando sobre este tema. Que vaya el diablo y lo entienda, salvo que lo entendamos, porque sea imposición de China, que haya dicho o me quita el arancel o no hay arreglo con ustedes de nada, ni hay financiación de nada. Pues vea que para el Bueno. 22 de agosto se tiene programada una marcha precisamente del sector. Bueno, Porque muy pues, bien. creo que En la un cosa es más minuto- grave de la que pensábamos. En un minuto, Jorge Duque, presidente encargado de la Cámara Colombiana de la Confección, estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y les hablábamos Al Al oído. oído. Al al oído. oído. 7:45.